Hay mentiras que parecen absurdas hasta que empiezan a destruirlo todo. La historia de hoy comienza con un comentario incómodo dentro de una familia, pero poco a poco se convierte en un problema que pone a prueba un matrimonio, la confianza entre dos hermanas y la manera en que los rumores pueden salirse de control. Lo que al principio parecía una simple búsqueda de atención termina provocando momentos muy difíciles, decisiones dolorosas y consecuencias que nadie imaginaba. Este relato aborda temas sensibles relacionados con la salud emocional, conflictos familiares, obsesiones y situaciones de crisis. Sin embargo, todos los sucesos controvertidos o delicados son tratados con respeto y no se mencionan de manera descriptiva ni gráfica. Quédate, porque esta historia demuestra hasta dónde puede llegar una mentira cuando nadie decide detenerla a tiempo. Mi hermana llevaba años haciendo lo mismo con casi cualquier hombre que se acercaba a mí. Desde que éramos niñas, ella necesitaba sentir que la estaban mirando, que alguien la prefería, que era la persona más interesante del lugar. Yo aprendí a vivir con eso porque en mi casa todos lo trataban como una parte de su personalidad. Decían que era dramática, que tenía un espíritu fuerte, que le gustaba llamar la atención, y que yo, por ser más tranquila, debía entenderla. Durante mucho tiempo pensé que de verdad era algo que no valía la pena enfrentar. Me parecía más fácil dejarla hablar, esperar a que se cansara y seguir con mi vida. La primera vez que dijo que mi esposo estaba enamorado de ella, estábamos en la cocina de mis padres. Yo había salido de la clínica donde trabajaba y todavía tenía la cabeza llena de citas, autorizaciones, facturas y pacientes. Mi esposo estaba afuera ayudando a mi papá a mover unas cajas del garaje. Él trabajaba en mantenimiento de edificios y era de esas personas que no podían ver algo dañado sin intentar arreglarlo. Si escuchaba una tubería, revisaba la tubería. Si una puerta no cerraba bien, buscaba la herramienta. En la familia, todos se habían acostumbrado a pedirle favores, porque casi siempre sabía qué hacer. Mi hermana comenzó a insinuar que él visitaba tanto la casa de mis padres por ella. Según ella, mi esposo estaba demasiado pendiente de su carro, de su teléfono, de las cosas de su apartamento y de cualquier problema pequeño que tuviera. Yo me reí porque me pareció absurdo. Le expliqué que él ayudaba a todos, que mi papá lo llamaba cada vez que encontraba algo flojo o roto, y que ella también lo buscaba por cualquier tontería. Pero ella siguió con esa expresión de seguridad que siempre ponía cuando quería hacer creer que sabía algo que los demás no veíamos. Insistía en que él la miraba diferente, que respondía rápido cuando ella le escribía, y que seguramente yo no quería aceptar lo obvio. En ese momento preferí no darle importancia. Pensé que era otra de sus historias. Ella ya había dicho cosas parecidas muchas veces. De joven aseguraba que los profesores, los supervisores o los compañeros de trabajo sentían algo por ella. Si alguien la trataba con educación, ella encontraba una intención escondida. Si un hombre le preguntaba cómo estaba, podía pasar días hablando de la forma en que la había mirado. No siempre lo decía de manera completamente seria. Mezclaba la broma con la insinuación y así, cuando alguien se molestaba, podía responder que no entendían su humor. Ese era su método desde siempre. Cuando yo tenía más o menos 12 años, un niño del barrio quiso invitarme a montar bicicleta. Estábamos frente a la casa y antes de que yo pudiera responder, mi hermana se metió en medio y terminó yéndose con él. No fue una tragedia, éramos niñas, pero yo recuerdo perfectamente la sensación. Sentí que ella no podía soportar que alguien me escogiera si tenía la posibilidad de ponerse delante. Después pasó algo parecido en el grupo juvenil de la iglesia. Si un muchacho me escribía, ella buscaba la manera de responder desde mi teléfono o de hablarle por su cuenta. Luego decía que seguramente él conectaba mejor con ella. Con mi primer novio ocurrió lo mismo. Ella se enteró antes de que yo quisiera contarles a mis padres y fue a decirles. Además, hizo comentarios insinuando que él también la miraba a ella. Nunca hubo ninguna prueba de nada, pero conseguía dejar la duda flotando. Yo terminaba avergonzada, mi novio incómodo y mis padres tratando de calmarme. Siempre me pedían que no fuera celosa y que no hiciera más grande el asunto. Me decían que yo estaba por encima de esas cosas. Con los años entendí que eso no era un cumplido. Era una forma de decirme que esperaban que yo cargara con las consecuencias, porque confrontarla a ella era más difícil. Por eso no reaccioné de inmediato cuando empezó a hablar de mi esposo. Mi cabeza puso todo en la misma categoría de siempre. Pensé que necesitaba sentirse especial
y que en una semana se encontraría otra persona sobre la cual inventar una historia. La diferencia era que ahora no estábamos hablando de un novio adolescente ni de un muchacho de la iglesia. Yo estaba casada, estaba pagando un apartamento con mi esposo y tenía una vida construida. Aún así, tardé en aceptar que ella no iba a detenerse sola. Durante los meses siguientes, sus comentarios comenzaron a aparecer en reuniones familiares. En una cena de domingo, mientras mi esposo ayudaba a mi papá con una fuga en el fregadero, ella dijo delante de mi mamá, de un primo y de otras personas, que debería dejar de llamarlo tanto porque él siempre corría a rescatarla. Contó que unos días antes le había escrito por un ruido en el carro y que él había llegado muy rápido. La realidad era sencilla. El apartamento de ella quedaba cerca de uno de los edificios donde él trabajaba y mi papá le había pedido que revisara el vehículo porque se acercaba una inspección, pero mi hermana lo presentó como si fuera una prueba de dedicación especial. Ella hablaba de contacto visual, de lenguaje corporal y de una supuesta química. Mi primo, que siempre la admiraba, se reía y repetía que mi esposo sí la ayudaba mucho. Mi mamá se ponía nerviosa y trataba de cortar el tema porque en su iglesia la gente hablaba de todo. Mi papá evitaba mirar a cualquiera. Yo sentía que se me cerraba el pecho, porque ya no era una insinuación privada. Ella estaba construyendo una versión de mi matrimonio delante de otras personas. Esa noche le conté a mi esposo todo. Le expliqué que mi hermana no se limitaba a bromear y que estaba diciendo que él sentía algo por ella. Al principio reaccionó como yo había reaccionado meses antes. Le pareció tan ridículo que no creyó que alguien pudiera tomarlo en serio. Él decía que solo la ayudaba porque era parte de la familia y porque ella lo llamaba cuando tenía problemas. Nunca se le había ocurrido que esos favores pudieran ser usados de esa manera. Yo le expliqué que conocía a mi familia y a la gente de la iglesia. Una historia repetida suficientes veces podía terminar convertida en verdad, aunque no tuviera sentido. Mi primo ya la contaba como si fuera un chiste. Mi mamá parecía avergonzada. Mi papá no sabía cómo reaccionar. Yo no quería esperar a que alguien se acercara a preguntarme si mi matrimonio estaba bien. Le pedí a mi esposo que dejara de ayudarla. Nada de carros, teléfonos, duchas, bombillas, cajas ni emergencias inventadas. Si necesitaba algo, podía llamar a un técnico, a una grúa, a mi papá o a cualquier otra persona. Él dudó porque sabía que ella haría un escándalo. También le preocupaba ignorar una llamada y que de verdad estuviera en peligro. Pero al final entendió que seguir respondiendo solo alimentaba la historia. Acordamos que sería educado en reuniones familiares, pero no volvería a ir solo a su apartamento ni a resolverle problemas. Yo sentí alivio. Creí que, al dejar de recibir esa atención, ella se cansaría y buscaría otra cosa. Pasó exactamente lo contrario. A los pocos días llamó mientras estábamos cenando. Insistió varias veces y después mandó mensajes diciendo que su carro hacía un ruido extraño y que estaba al lado de la carretera. Mi esposo miraba el teléfono con preocupación. Yo también sentía miedo de que fuera una emergencia real, pero sabía que ella tenía más opciones. Podía llamar a asistencia vial, a una grúa, a mis padres o a un amigo. Mi esposo dejó el teléfono boca abajo y más tarde le respondió que no podía ir y que buscara ayuda profesional. Para el fin de semana, mis padres organizaron una comida en el patio. Cuando llegamos, mi hermana ya estaba hablando con una tía y con el primo que siempre repetía sus comentarios. Apenas vio a mi esposo, empezó a reclamarle delante de todos. Contó que había tenido una crisis en la carretera y que él la había ignorado. Decía que antes corría a ayudarla y que ahora alguien le había puesto reglas. No necesitó decir mi nombre. Me miró de una forma que dejaba claro que yo era la esposa celosa que le prohibía preocuparse por ella. Algo se me rompió en ese momento. Durante meses había intentado manejarlo en privado. Había soportado insinuaciones, bromas y miradas, pero ya no iba a permitir que me presentara como una mujer insegura que controlaba a su marido. Delante de todos, expliqué que ella llevaba tiempo diciendo que mi esposo estaba enamorado de ella. Dije que había hablado de una supuesta conexión con familiares, vecinos, una peluquera y personas de la iglesia. También dije que había asegurado que él me dejaría si algún día aceptaba lo que supuestamente sentía. El patio quedó en silencio. Mi primo dejó de sonreír. Mi tía se llevó la mano a la boca. Mi mamá comenzó a llorar y a pedir que bajáramos la voz porque los vecinos podían escuchar.
Mi papá, que hasta ese momento había tratado de evitar el conflicto, le preguntó a mi hermana si era verdad. Ella no pudo negarlo por completo. Intentó decir que solo había hablado de lo que sentía y que no podía controlar una conexión. Yo le expliqué que sentir algo era una cosa, pero contarle a medio mundo que el esposo de su hermana era su alma gemela secreta era otra. Mi tía, que casi nunca se metía, dijo que ese comportamiento no era correcto. Mi hermana miró a todos y entendió que por primera vez no estaban dispuestos a excusarla. Entonces se volvió hacia mi esposo y le exigió que reconociera que había algo entre ellos. Mi esposo quedó paralizado. Después explicó que había ido a su apartamento porque las cosas estaban dañadas, no porque sintiera algo por ella. Dijo que la apreciaba solamente como la hermana de su esposa y que nunca había existido nada más. Mi hermana se puso roja, luego empezó a llorar y después reaccionó con rabia. Insistió en que todos mentíamos porque teníamos miedo de aceptar que él había elegido a la hermana equivocada. Recogió sus cosas, atravesó la casa y se fue dando un portazo. El resto de la comida fue horrible. Nadie sabía qué decir. Mi mamá lloraba. Mi papá seguía frente a la parrilla aunque nadie tenía hambre, y mi primo no me miraba. Mi tía se acercó a decirme que yo había hecho lo que tenía que hacer. En el carro, camino a casa, mi esposo admitió que no sabía que el rumor se había extendido tanto. Él de verdad pensaba que eran comentarios sin importancia. Yo estaba demasiado cansada para discutir. Solo sabía que aquello no había terminado. A la mañana siguiente desperté con el teléfono lleno de mensajes. Mi mamá me había escrito que no mirara las redes antes de hablar con ella, así que obviamente lo primero que hice fue abrirlas. Mi hermana había publicado un texto larguísimo sobre una familia tóxica, celos, traición y una conexión verdadera que otros querían castigar. No puso nombres, pero dio suficientes detalles para que todos supieran de quién hablaba. Se presentó como la víctima de un ataque familiar y dijo que la culpaban por ser honesta con sus sentimientos. Debajo de la publicación había comentarios de amigos diciéndole que merecía algo mejor, que la familia no siempre era sangre y que nadie debía apagar su luz. También aparecieron personas que conocían a mis padres, a mi esposo o a mí. Algunas preguntaban qué había pasado. Otras ya estaban inventando el resto. Mi mamá me llamó llorando porque miembros de la iglesia le habían enviado capturas. Quería que no respondiera públicamente y que le diera tiempo para convencer a mi hermana de borrar la publicación. Yo intenté quedarme callada. Pasé horas escribiendo respuestas y borrándolas, pero luego empezaron a llegar mensajes preguntando si mi esposo estaba obsesionado con mi hermana. En ese momento entendí que el silencio no iba a protegernos, solo iba a dejar que su versión fuera la única. Escribí una publicación explicando que durante meses ella había dicho que mi esposo estaba enamorado de ella, que había convertido favores familiares en pruebas románticas y que el problema no era una conexión prohibida, sino una falta de respeto constante hacia mi matrimonio. No la insulté ni dije que estaba loca. Expuse lo que había pasado. Mi esposo aceptó que lo etiquetara porque no quería esconderse. Personas que ya habían escuchado comentarios comenzaron a confirmar que ella les había contado cosas parecidas. Mi tía escribió que aquello tenía que parar. Mi primo reconoció que había repetido las bromas y se disculpó. También hubo quienes dijeron que los problemas familiares debían manejarse en privado, como si nosotros hubiéramos elegido hacerlos públicos. Mi esposo publicó una aclaración desde su propia cuenta. Explicó que nunca había sentido nada romántico ni emocional por mi hermana. Aclaró que la había ayudado por ser parte de la familia y que era humillante ver actos normales convertidos en una historia que nunca aceptó. Terminó dejando claro que amaba a su esposa, que me había elegido a mí y que seguiría eligiéndome. Para nosotros eso era obvio, pero después de todo lo que ella había dicho, tuvo que escribirlo frente a gente que ni siquiera conocía. Yo pensé que esa aclaración iba a cerrar el asunto. En cambio, hizo que más personas fueran a buscar la publicación de mi hermana. Una amiga de ella vivía en uno de los edificios donde trabajaba mi esposo y compartió la historia en un grupo de residentes. Algunos compañeros de él también vieron todo. De un día para otro, el rumor dejó de ser un problema familiar y se convirtió en un chisme con nombres, caras y lugares de trabajo. El domingo siguiente fuimos a la iglesia de mis padres. La gente nos miraba diferente. Antes éramos una pareja joven que ayudaba en actividades y llegaba junta. Ahora parecíamos un caso que todos querían observar. La esposa del pastor se acercó a preguntar si estábamos bien,
y dijo que estaban orando por nosotros. Varias mujeres susurraban cerca de la mesa del café. Otra persona me habló de mujeres solteras que se fijaban en hombres casados porque buscaban estabilidad. Yo tuve que repetir que mi esposo no había hecho nada, y que la historia había sido creada por mi hermana. En la clínica también empezó a sentirse. Algunas compañeras bajaban la voz cuando yo pasaba. Una paciente mayor que conocía a mi familia me preguntó si las cosas estaban bien en mi casa. Después insinuó que los hombres podían sentirse tentados y que yo debía mantener la paz en mi matrimonio. Me dio tanta rabia que tuve que encerrarme unos minutos en el baño. Mi esposo no estaba tentado, no había tenido una aventura, no había coqueteado con nadie, pero yo estaba recibiendo consejos como si fuera una esposa que no sabía cuidar su hogar. Lo peor en mi trabajo no fueron los murmullos, fue perder la cercanía de una compañera con la que había compartido años. De un momento a otro dejó de invitarme a almorzar y comenzó a responderme con distancia. Cuando finalmente le pregunté, me contó que mi hermana la seguía en redes y le había escrito diciendo que yo estaba torciendo todo. Mi compañera no quería involucrarse. Dijo que ya tenía suficientes problemas familiares y que prefería mantenerse al margen. Aunque trató de ser amable, la relación nunca volvió a ser igual. Mi esposo también comenzó a recibir comentarios en los edificios. Algunos hacían chistes sobre su popularidad con las mujeres. Otros lo miraban con desconfianza. Un residente pidió que no lo asignaran a su apartamento porque había visto publicaciones sobre problemas personales que podían afectar su profesionalismo. Su supervisor lo llamó para hablar. No fue una sanción formal y dejó claro que confiaba en su trabajo, pero le recomendó cuidar la imagen que estaba proyectando. Eso lo destruyó. Mi esposo había empezado haciendo los trabajos más pesados y desagradables. Había limpiado cuartos de basura, destapado baños, arreglado calefacciones y atendido emergencias. Con el tiempo se ganó la confianza para encargarse de problemas más importantes. Ahora alguien que no lo conocía podía mirarlo como el hombre que había jugado con 2 hermanas. Llegó a la casa con su identificación del trabajo en la mano y me dijo que se estaba convirtiendo en una broma por algo que nunca hizo. Yo sentí un odio muy grande hacia mi hermana. No solo había hablado de mí, había tomado el trabajo de mi esposo, mi trabajo, nuestra iglesia y nuestra vida diaria, y los había metido dentro de una historia que ella necesitaba para sentirse especial. Pero al mismo tiempo me sentía culpable por odiarla. Todos seguían recordándome que era frágil, que siempre había sido intensa y que seguramente estaba sufriendo. Mis emociones cambiaban cada hora. A veces quería no volver a verla. A veces recordaba que habíamos compartido cuarto, ropa, secretos y años enteros de nuestra vida. El estrés comenzó a meterse en nuestro matrimonio, no porque dudáramos el uno del otro, sino porque todo el tiempo teníamos que defender algo que para nosotros estaba claro. Yo llegaba de la clínica agotada y revisaba el teléfono con miedo. Él volvía del trabajo molesto por los comentarios. Había noches en las que solo hablábamos del problema. Era como si mi hermana se hubiera sentado a vivir en nuestra cocina sin estar presente. Por eso fuimos a terapia de pareja durante un tiempo. No buscábamos salvar un matrimonio roto. Queríamos evitar que el cansancio lo rompiera. La terapeuta nos pidió repasar todo desde el primer comentario hasta las consecuencias laborales. Mi esposo habló de lo humillante que era haber actuado como una persona servicial y terminar acusado por eso. Yo hablé de la presión de sostener a todos. Mis padres querían paz. Mi hermana quería atención. Mi esposo necesitaba apoyo. Mi trabajo exigía normalidad. Yo sentía que si soltaba algo, todo se iba a caer. La terapeuta nos ayudó a entender que no podíamos impedir que mi hermana inventara historias, pero sí podíamos dejar de participar en ellas. También me hizo ver que durante años yo había aceptado el papel de reparadora de la familia. Cuando mi hermana hacía algo, yo explicaba, suavizaba, cubría o perdonaba. La terapia no solucionó el problema externo, pero nos dio una forma de hablar entre nosotros. Cuando aparecía un rumor nuevo, tratábamos de recordar que esa era la historia de ella, no la nuestra. Después de varias sesiones dejamos de ir con frecuencia porque entre nosotros estábamos bien. Aún así, mi cuerpo seguía reaccionando. Apretaba la mandíbula, me dolían los hombros y cada vibración del teléfono me asustaba. Mi mamá comenzó a llamarme de noche para contarme que mi hermana no dormía, publicaba, borraba y volvía a publicar. Había dejado de ir a la iglesia y no quería hablar con mis padres. Mi papá pensaba que necesitaba ayuda profesional
Pero cada vez que alguien mencionaba terapia, ella decía que todos querían tratarla como una loca. En su trabajo también estaba teniendo problemas. El comportamiento se volvió difícil de manejar y el gerente terminó comunicándose con mi mamá porque ella figuraba como contacto familiar. Le advirtieron que mi hermana llevaba el drama personal al trabajo, discutía con compañeros y hablaba de nuestra familia delante de clientes. Mi mamá estaba segura de que la iban a despedir. Yo pensé que tal vez una consecuencia real la haría reaccionar. Me sentí mal por pensarlo, pero estaba cansada de que los únicos perjudicados fuéramos nosotros. Mi primo me escribió una noche para disculparse con más claridad. Reconoció que había repetido los comentarios porque mi hermana los contaba de manera graciosa. Solo durante la pelea en el patio entendió que no era un juego. Decidió dejar de seguirla un tiempo y prometió no volver a hablar de mi matrimonio. No arreglaba el daño, pero por lo menos una de las personas que había alimentado el rumor aceptaba su responsabilidad. Mi esposo y yo también consultamos a un abogado. No queríamos demandar a mi hermana ni quitarle dinero. Solo queríamos que dejara de hablar de él como si fuera un amante que no había tenido el valor de reconocerla. Llevamos capturas de publicaciones, comentarios y mensajes. El abogado preparó una carta de cese y desistimiento. La idea era advertirle que, si continuaba haciendo afirmaciones falsas, podía enfrentar acciones legales. Tener la carta en las manos me dio alivio, pero también miedo. Cuando les contamos a mis padres, mi papá fue quien pidió que esperáramos. Dijo que mi hermana estaba muy mal y que podía sentirse acorralada. Yo quería responder que el trabajo de mi esposo y nuestra reputación también importaban. Entonces mi mamá contó que mi hermana la había llamado de madrugada, diciendo que estaba cansada, que no veía sentido en nada, y que todos la consideraban un monstruo. No había dicho de manera directa que fuera a hacerse daño, pero fue suficiente para asustarnos. Yo no quería que la culpa por algo grave quedara sobre nosotros. Decidimos guardar la carta. Si volvía a publicar sobre mi esposo, la enviaríamos. Si se mantenía en silencio y buscaba ayuda, la dejaríamos en un cajón. No era perdón, era una pausa, porque ya no sabíamos hasta dónde podía llegar. Poco después perdió el trabajo. Tuvo otra crisis delante de clientes, y acusó a su gerente y a varios compañeros de estar aliados con nuestra familia para destruirla. La despidieron. Después desapareció. Dejó de publicar, no respondía a llamadas y no iba a la casa de mis padres. Para cualquier otra persona el silencio podía parecer una mejora. En ella era aterrador, porque siempre vivía pegada al teléfono. Mi mamá llamaba todos los días. Mi papá fue varias veces al apartamento y vio que el carro seguía allí. Escuchaba el televisor, pero mi hermana no abría. Una noche decidió usar la llave de emergencia. Me llamó con una voz que nunca le había escuchado. Me contó que el apartamento estaba lleno de platos, bolsas de basura, ropa y comida vieja. Dijo que ella estaba muy delgada, con el cabello sucio y los ojos hinchados. No sabía qué hacer y me pidió que fuera. Una parte de mí quería negarse. Pensé que mis padres la habían protegido durante años mientras ella dañaba mi vida y que ahora podían encargarse. Pero la voz de mi papá sonaba tan asustada que agarré las llaves. También apareció ese instinto viejo de protegerla. Ese mismo instinto que tantas veces me había metido en problemas. Cuando entré al apartamento, entendí que no se trataba de desorden normal. Había platos en todas partes, envases de comida, ropa mezclada con facturas, basura acumulada y un olor fuerte. Las cortinas estaban casi cerradas. Mi hermana estaba sentada en la cama con una camiseta vieja. Se veía pequeña, cansada y muy distinta a la persona que meses antes decía delante de todos que mi esposo había elegido a la hermana equivocada. Al verme, reaccionó con rabia. Pensó que yo había ido para disfrutar su caída. Yo le expliqué que estaba allí porque mi papá tenía miedo y porque llevaba semanas encerrada. Ella volvió a defender la supuesta conexión. Insistía en que yo no había visto cómo mi esposo la miraba, ni la rapidez con la que respondía a algunos mensajes. Yo la detuve. Le dije que no íbamos a seguir hablando de una historia romántica, mientras ella estaba sentada en medio de basura y llevaba quién sabía cuánto tiempo sin cuidarse. Entonces empezó a hablar de una manera diferente. Dijo que mi esposo la había hecho sentir vista. Yo lo tenía todos los días. Compartíamos casa, cama, gastos, planes y una vida. La gente hablaba de nosotros como una pareja. Ella sentía que nadie la miraba así. Su último novio se había ido diciéndole que era demasiado intensa y que necesitaba a una mujer más tranquila.
Según ella, nadie la escogía. Cuando mi esposo aparecía para revisar el carro, arreglar la ducha o ayudar con una batería, ella comenzó a imaginar que finalmente alguien se preocupaba de una manera especial. Le expliqué que ayudar con una batería no era romance, revisar una ducha no era coquetear. Él hacía lo mismo por mis padres, por sus amigos y por personas en su trabajo. Ella había tomado acciones normales y las había convertido en pruebas. Después había repetido esas pruebas a tantas personas que terminó creyéndolas más. Mi hermana admitió que no sabía qué esperaba. Tal vez pensaba que, si lo decía muchas veces, podía volverse real. Tal vez imaginaba que mi esposo despertaría un día y reconocería que estaba enamorado de ella. También quería que la gente pensara que una persona estable y trabajadora como él podía escogerla. Necesitaba sentirse importante. No creyó que la historia llegaría a la iglesia, a nuestros trabajos y a personas que no conocíamos. Mientras hablaba, miraba su apartamento y decía que ahora todos pensaban que era una loca y una mujer patética. Había perdido el trabajo y no podía dejar de recordar la publicación de mi esposo diciendo que me amaba y que siempre me elegiría. Esa frase la perseguía porque destruía por completo el mundo que había armado. Yo no la insulté, pero tampoco la consolé como antes. Le dije que me había lastimado. Había lastimado a mi esposo, afectado su reputación, dañado una amistad mía y convertido cada reunión familiar en una trampa. Su crisis no borraba nada. Podía estar sufriendo y al mismo tiempo ser responsable de lo que hizo. Las dos cosas eran verdad. Mi papá le dijo que había buscado a una terapeuta que trabajaba con problemas de apego y pensamientos obsesivos. Mi hermana se molestó porque sintió que la tratábamos como un caso. Yo le recordé que ya había contado su versión a media ciudad por internet y que hablar con una profesional era mucho más útil que seguir publicando. También dejé claro que, si rechazaba toda ayuda, yo cortaría el contacto. Mi esposo no volvería a acercarse a ella, nuestra casa estaría cerrada para ella, y yo no iba a seguir poniendo en riesgo mi salud mental. No le pedí una promesa de cambiar de un día para otro, solo que aceptara la cita. Después de mucho silencio dijo que iría, aunque no estaba segura de poder contar todo en la primera sesión. Mi papá le explicó que podía empezar simplemente presentándose. Salimos de ese apartamento sin abrazos ni reconciliaciones. Solo quedó una cita anotada y la decisión de intentar algo. Unos días después hizo una publicación corta. No mencionó nuestros nombres y tampoco pidió perdón directamente. Escribió que había dejado que sus problemas personales confundieran su manera de interpretar la realidad, que había lastimado a varias personas y que se tomaría un tiempo para trabajar en sí misma. No era suficiente para reparar todo, pero por primera vez aceptaba públicamente que su versión podía estar equivocada. Mi esposo leyó el mensaje y dijo que era algo, aunque no cambiaba lo que sentía. Guardamos la carta legal en un cajón. Ella no volvió a publicar sobre él, así que nunca la enviamos. El documento quedó allí como un límite preparado por si la situación regresaba. La recuperación fue lenta. Al principio asistía a terapia 2 veces por semana. Pasó algunos meses sin trabajo y después consiguió empleo en un centro de llamadas. Mi mamá me mandaba actualizaciones pequeñas porque yo mantenía distancia. Me contaba que había ido a la cita, que estaba comiendo mejor o que había organizado el apartamento. Yo escuchaba, pero no corría a rescatarla. Necesitaba aprender que estar pendiente de su proceso no significaba volver al papel de siempre. Mi esposo no le habló en privado otra vez. Si coincidían en una reunión, podía saludarla y responder algo básico, pero nada más. No hubo llamadas, mensajes, favores ni visitas. Si se dañaba algo, tenía que buscar a otra persona. Ese límite no se discutía. Yo no lo presioné porque él también había sido humillado y tenía derecho a protegerse. Con el tiempo, el problema en su trabajo se fue calmando. Llegaron nuevos residentes, aparecieron otros chismes, y la gente volvió a verlo como el hombre que arreglaba las cosas. Su supervisor dejó de hablar de la imagen. Algunos todavía recordaban, pero ya no era el tema principal. En mi clínica también disminuyeron los murmullos, aunque mi amistad con la compañera que se alejó nunca se recuperó por completo. Meses después, mis padres propusieron una cena pequeña. Querían que fuéramos solamente ellos, mi hermana, mi esposo y yo. Mi primera respuesta fue negarme. No quería sentarme frente a ella ni fingir que todo estaba bien. Acepté considerar la idea con una condición. Mi esposo podía decir que no,
y nadie lo iba a tratar como el malo. Cuando se lo conté, para mi sorpresa decidió ir. Lo hacía por mí y por mis padres, no por ella. También dejó claro que su límite personal seguía igual. Llegar a la casa de mis padres fue extraño. Todo se veía como antes, pero nosotros ya no éramos los mismos. Mi hermana estaba más delgada, aunque ya no se veía enferma. Tenía el cabello limpio y la ropa ordenada. Durante la comida hablamos de asuntos seguros: trabajo, clima, televisión y cosas de mis padres. Mi esposo fue educado, pero casi no levantó la mirada del plato. En un momento mi hermana reconoció que había arruinado todo y agradeció que estuviéramos allí. Yo le respondí que nuestra presencia no significaba perdón. Era una prueba por mis padres y porque ella llevaba tiempo en tratamiento. Necesitaba entender que no podía regresar a la familia como si hubiera ocurrido una simple discusión. Después de cenar, mis padres se fueron a preparar café y nos dejaron en la sala. Mi hermana contó que en terapia había trabajado su tendencia a apegarse rápido, interpretar cosas que no existían y construir fantasías alrededor de personas que la hacían sentir valorada. También había tenido que repasar cada comentario, cada publicación y cada vez que dijo que mi esposo la miraba de cierta manera. Al escucharse, entendió lo dañino que había sido. Aceptó que no existió una gran historia de amor. Había sido una mujer sola, insegura y egoísta, que quiso sentirse importante. Dijo que no esperaba que la perdonara ese día y que entendía si nunca volvía a confiar. Finalmente pidió perdón de una forma directa. Yo creí que en ese momento era sincera, pero también le expliqué que una disculpa no devolvía lo perdido. Mi compañera ya no era cercana conmigo. Mi esposo había tenido problemas en el trabajo. En la iglesia muchas personas habían conocido primero la versión falsa y nunca se enteraron de todo lo demás. Esas consecuencias no desaparecían porque ella ahora pudiera reconocerlas. También le dije que nuestra relación anterior tampoco era tan buena como yo había querido creer. Yo pasaba la vida limpiando sus problemas, explicando su comportamiento y aceptando la culpa para mantener a todos tranquilos. No quería volver a ese tipo de cercanía. Si ella iba a estar en mi vida, tenía que relacionarse conmigo como una adulta, respetar límites y hacerse cargo de sus decisiones. Ya no iba a ser la persona que recogiera cada desastre. Ella aceptó. No hubo abrazo ni una escena bonita. Mi esposo se mantuvo en silencio casi todo el tiempo. En el camino a casa, me dijo que yo había sido honesta sin humillarla. También admitió que una parte de él quería verla sufrir por lo que había hecho, pero que se alegraba de no haber actuado desde esa rabia. Después vinieron más reuniones familiares. Algunas veces mi hermana estaba y otras no. Cuando coincidíamos, éramos educadas. A veces hablábamos un poco, pero nunca regresamos a la confianza anterior. Mi esposo se limitaba a saludar y despedirse. Ella nunca volvió a pedirle ayuda. Mis padres intentaban crear una normalidad parecida a la de antes, pero eso ya no era posible. Durante un tiempo extrañé a mi hermana. Extrañaba los mensajes tontos, las bromas sobre nuestros padres y esa sensación de tener a alguien que conocía toda mi infancia. Después, recordaba la forma en que había dicho delante de todos que mi esposo había elegido a la hermana equivocada. Entonces entendía que la persona que yo extrañaba también era la misma que había puesto en riesgo mi matrimonio para sentirse deseada. También sentí culpa. Me preguntaba si debí notar antes lo sola que estaba, si debí tomar en serio el primer comentario, o si la familia entera debió confrontarla muchos años atrás. Pero con el tiempo aprendí que entender las causas no significa justificar el daño. Su soledad explicaba algunas cosas, pero no le daba derecho a usar mi vida para construir una fantasía. Hoy mi hermana sigue en mi vida, pero desde lejos. Hablamos de vez en cuando. A veces manda una foto vieja o pregunta algo sobre mi trabajo. Hasta donde sé, continúa en terapia y tiene un empleo que puede mantener. Todavía hace comentarios dramáticos, pero ahora muchas veces se detiene antes de llevarlos demasiado lejos. No ha vuelto a publicar historias sobre conexiones secretas ni familias celosas. Mi esposo es educado cuando la ve, pero no confía en ella. No hay calidez entre los dos y yo no espero que la haya. Él fue convertido en el villano de una historia que nunca eligió. Tuvo que defender su matrimonio, su trabajo y su nombre por haber ayudado a una persona de la familia. Tiene derecho a mantener distancia. Mis padres también han cambiado un poco. Todavía caen en la costumbre de pedirme que sea la más madura, pero ahora puedo decirles que no soy una fuente infinita de paciencia.
Han empezado a entender que evitar la vergüenza no es lo mismo que cuidar a la familia. Durante años dejaron pasar el comportamiento de mi hermana porque era más fácil pedirme silencio. Ese silencio ayudó a que el problema creciera. Yo tampoco quedé igual. Todavía me pongo tensa cuando mi teléfono vibra tarde y aparece su nombre. A veces recuerdo las miradas en la iglesia o la conversación con la paciente de la clínica. Todavía pienso en el punto exacto en el que debí poner el límite. Pero también sé que cuando ya no pude seguir ignorándolo, lo hice. Elegí mi matrimonio, mi tranquilidad y mi dignidad. Dejé de permitir que mi hermana decidiera cómo otras personas debían mirar mi vida. Nuestra familia no quedó completamente destruida, pero tampoco volvió a ser la de antes. Hay distancia, momentos incómodos y algunas pequeñas señales de afecto. Yo puedo querer a mi hermana y al mismo tiempo no confiar en ella. Puedo reconocer que estaba mal y también recordar que hizo daño. No tenemos un final perfecto. Ella no se convirtió de repente en otra persona. Yo no olvidé todo. Mi esposo no la perdonó por completo. Mis padres no aprendieron todas las lecciones de un día para otro. Solo estamos tratando de vivir con lo que pasó y con los límites que ahora existen. Lo más importante para mí es que mi hermana dejó de ser el centro de mi historia. Durante años, todo giraba alrededor de sus emociones, sus crisis y su necesidad de atención. Ahora mi vida gira alrededor de las personas que sí están presentes de verdad. Mi esposo se quedó a mi lado incluso cuando él era quien estaba pagando por una mentira. Yo aprendí a defender lo que habíamos construido. Mi relación con mi hermana quedó marcada. Tal vez siempre lo estará. Hay días en los que siento cariño, otros en los que vuelve la rabia y otros en los que solo siento cansancio. Ya no me obligo a escoger una sola emoción. Puedo amarla, lamentar lo que vivió, alegrarme de que buscara ayuda y al mismo tiempo mantenerla lejos de ciertas partes de mi vida. Mi hermana quería sentirse elegida. Para lograrlo, inventó que mi esposo la había elegido en secreto. Al final, la realidad fue otra. Mi esposo me eligió a mí de manera clara, y yo también tuve que elegirme a mí misma. Esa fue la parte que más me costó entender. Durante años pensé que amar a mi familia significaba aguantar, callar y reparar. Ahora sé que a veces amar también es alejarse, decir no y dejar que cada persona cargue con lo que hizo. Esa calma es lo que más valoro ahora, no la calma falsa que existía antes, cuando todos evitaban confrontar a mi hermana. Hablo de una calma que viene de saber que ya no estoy obligada a aceptar cualquier cosa. Si ella vuelve a cruzar el límite, la carta sigue guardada. Si intenta acercarse a mi esposo de una forma que no corresponde, la respuesta seguirá siendo no. Si mis padres vuelven a minimizarme, también sabré qué decir. No sé cómo será nuestra relación dentro de algunos años. Tal vez mejore un poco, tal vez se quede exactamente así. Lo único que sé es que no volverá a ser como antes, y por primera vez, no siento que eso sea necesariamente una tragedia. Lo de antes estaba sostenido por mi silencio. Esto, aunque sea incómodo, está sostenido por la verdad. No la odio como la odié en los peores días. Tampoco la disculpo por completo. Hay cosas que tal vez nunca se reparen, pero ya no necesito resolverlo todo para seguir adelante. Puedo vivir con una relación incompleta. Puedo aceptar que mi familia tiene una forma nueva y que esa forma es más distante, pero también más honesta. Yo aprendí todavía más sobre mí. Descubrí cuánto resentimiento había acumulado desde niña. No era solo por mi esposo, era por el niño de la bicicleta, por los mensajes del grupo juvenil, por mi primer novio, por cada vez que mis padres me pidieron ser comprensiva. Todo eso estaba dentro de mí cuando exploté en el patio. La diferencia es que esta vez ya no podía dejar que el problema pasara. Mi matrimonio sigue firme, no porque seamos perfectos, sino porque él se quedó a mi lado y yo dejé de pedirle que aguantara por mantener contenta a mi familia. Él sabe que le creo. Yo sé que me eligió. Después de tantas voces externas, volver a esa certeza fue lo que nos sostuvo. Y para mí, después de todo, eso es suficiente.